Agradecer a todos que estén aquí. La verdad que es una emoción enorme poder hacer algo parecido a lo que hacemos en Buenos Aires, aquí en este contexto, con lo que implica además estar en la calle, sacar a la filosofía a la calle. El tema de la memoria, que también es un tema que lamentablemente, como la filosofía, comparte, digamos, la misma tragedia que la filosofía, que es haber sido de algún modo un tema enclaustrado por ahí en demasiada disputa teórica, cuando en realidad está mucho más cercano de lo que uno piensa. Ustedes saben, los que han visto mis programas, que nosotros lo que hacemos es divulgación de la filosofía, pero porque entendemos por sobre todas las cosas que la filosofía está presente en cada una de nuestras cuestiones diarias. O sea que uno puede hacer filosofía cuando se levanta, cuando tiene amigos, cuando estudia para un examen, cuando escucha una charla. O sea, hay una presencia de la filosofía en la vida cotidiana, y después cuando uno va a la escuela a estudiar filosofía, muchas veces pierde esa relación con lo cotidiano y se encuentra con textos o docentes que han hecho de este saber filosófico algo solemne, algo que no interesa, algo deserotizado. Muy paradójico, porque la filosofía, para el que sabe, por definición es amor al saber. Entonces, que la filosofía se haya deserotizado, de algún modo está traicionando su propia vocación, que es enamorarnos de la pregunta, ¿no? Ahora, ese enamoramiento de la pregunta tiene que ver con que todo lo que hacemos puede ser preguntado. Uno puede estar acá escuchando estas palabras y al mismo tiempo partiéndose en dos y preguntándose a sí mismo qué estoy haciendo acá escuchando estas palabras. O partiéndose en tres, qué estoy haciendo acá preguntándome qué estoy haciendo acá escuchando estas palabras. Eso no es esquizofrenia, un poco de esquizofrenia, pero es hacerse un tipo de pregunta que no es usual, ¿no? Porque en realidad son preguntas que uno las visualiza como poco efectivas, o que en realidad lo que importa es escuchar o estar acá y no preguntarse eso. Eso se llama preguntas existenciales. Esas preguntas existenciales rodean todo lo que hacemos. Lo que pasa es que vivimos una sociedad que las ha desterrado y las ha llevado, las ha expulsado al ámbito de lo improductivo, de lo lúdico, de lo sin sentido. Si uno se cuelga preguntándose el porqué del porqué del porqué, es muy probable que lo miren y le digan qué pérdida de tiempo la que estás haciendo, por qué no te dedicas a cosas importantes. Hay tanto para resolver en la cotidianeidad que no tiene sentido hacerse estas preguntas. Entonces se ha expulsado a la filosofía de nuestra cotidianeidad. La divulgación de la filosofía busca recuperarla, y sobre todo en la docencia, porque en general la filosofía es una materia que se suele dar en las escuelas, pero no para gente que va a estudiar filosofía. Entonces es, de algún modo, en la escuela recuperar a la filosofía como una herramienta de transformación. Miren, les voy a hacer un paralelo, porque en la Argentina discutimos mucho tiempo esto. Con la historia, que es lo que nos convoca hoy, pasa algo parecido. Uno va a la escuela a estudiar historia y en principio, si uno le dicen ¿qué materias tengo? Historia. Aburrido. O no tiene nada que ver, ¿no? A mí lo que más me preguntan los alumnos que no se enganchan con lo que uno propone es básicamente esa pregunta, que es ¿para qué sirve esto? O sea, es como si uno va a estudiar algo y tiene que estudiar historia. ¿Para qué sirve la historia? O sea, ¿qué me importa la historia de la independencia? ¿Qué me importa la historia de la colonia? O sea, ¿qué me importa lo que sucedió en el Imperio Romano? ¿Qué me importa lo que sucedió en España? Paréntesis. Todos nos estamos entendiendo porque estoy hablando español. Imagínense si importa o no importa, porque estamos hablando español. Si importa o no importa cómo se estructuró la lengua hispánica. Pero en general uno tiene rechazo a la historia, ¿no? Ahora, ¿quién de ustedes no quisiera saber de manera así
efectiva y completa y absoluta cómo fue el día en que nacieron. El día que nacieron. Todos saben cuál fue el día en que nacieron, pero no sabemos qué pasó. Me encantaría tener un video que grabe todo, que haya grabado todo lo que pasó ese día, qué le pasó a mis padres, quiénes fueron, quiénes llamaron, qué sucedió, qué pasaba en el país, qué pasaba en el mundo. Uno puede investigar, pero más allá de las investigaciones cronológicas, saber qué le pasaba a los cercanos ese día. Esa es una tarea fascinante. Yo la hice toda una investigación, la hice con mis alumnos en una materia que era historia. En vez de estudiar la historia de las revoluciones del siglo XIX, les propuse dedicarse 2-3 meses a ir a su casa, entrevistar a sus padres, a sus abuelos, preguntar, ¿cómo fue ese día? Obvio que nos recontrainteresa. ¿Cómo fue? Me acuerdo que los alumnos me decían, yo le voy a preguntar a mi padre cómo fue el día de mi concepción. Estaban como absolutamente, no da, ¿no? No. Mejor no saber cómo fue. Pero era como, ¿y qué pasó? Porque uno quiere saber, ¿no? Uno quiere saber. Eso es la filosofía, amor al saber. Uno quiere saber porque de algún modo uno entiende que de esa manera va construyendo su propia identidad, va entendiendo quién es uno. Miren qué importante es la historia. ¿Ustedes creen que eso no es historia? ¿Ustedes creen que eso no es la memoria? Es probable que no haya ningún contenido académico que marque que en un curso de historia haya que dedicarle 3 meses a una investigación personal acerca de cómo fue el día en que nací. Ahora, yo les juro que si hacemos eso 3 meses, los otros 6 meses estudiamos historia con un amor, con una vocación, con una apertura, porque entendemos por dónde pasa la cosa. Que pasa, digamos, no por estudiar nombres y fechas que no nos interesan, sino por acceder a esas mismas fechas y a esos mismos nombres, entendiendo cuánto nos constituyen en lo que somos. Porque así como hubo un día en el que nacimos y entendemos a mamá y a papá y a los abuelos y a todo el mundo ahí dando vuelta, también somos hijos de una comunidad, somos hijos de una cultura y también están esos protagonistas en la historia de lo que somos. Ese es el objetivo primordial de la historia. Aquí terminaría el problema, pero en realidad, ¿saben qué? Empieza. Porque cuando uno estudia historia, y lo sigo ligando a la historia personal, cuando uno estudia historia, se encuentra con que no hay una única lectura de los acontecimientos. Entonces le preguntas a tu madre cómo fue el día que naciste y te dice nublado. Le preguntas a tu padre y te dice soleado. Vas al informe meteorológico histórico y dice lluvioso. ¿Quién de los tres tiene la razón? Uno diría rápidamente el informe meteorológico histórico porque es el que científicamente puede dar, en todo caso, respuesta de manera justificada de lo que sucedió ese día. Miren que creerle a la meteorología es casi religioso, ¿no? Porque por lo menos en mi país no le pegan una, ¿no? Se supone que para atrás más o menos uno puede tener una certeza, pero ¿por qué mamá dijo nublado y papá dijo soleado? Obviamente porque el recuerdo tiene un límite. Uno no se puede acordar todo de todo. El recuerdo siempre está limitado. Es probable que mamá haya dicho o diga nublado porque algo de su alma se le haya nublado ese día. Porque uno pone en juego su subjetividad también hasta en los lugares más insólitos. Digo, si mi madre está triste por alguna situación, va a ver todo más nublado de lo que es, no me cabe duda. Y mi padre lo habrá visto soleado también porque ha puesto en juego ahí también parte de su subjetividad. Porque en realidad es muy evidente que ninguno de los dos se acuerda cómo fue ese día. ¿Quién se puede acordar
de hace más de 40 años cómo fue el clima de ese día y las pequeñas cosas. O sea, quiero entrar a este tema desde este lugar. No es una carencia que no nos acordemos de todo, es una definición de lo que somos. Nuestra relación con la historia siempre es parcial. Y les quiero decir algo más. Si alguien viene y nos habla en nombre de una historia absoluta, esto es, yo te recuerdo todo, yo me recuerdo todo lo que pasó, yo en principio desconfío. Porque entonces ese no sería un ser humano, porque a nadie le da la cabeza ni el cuerpo como para acordarse todo de todo. Hay un famoso escritor argentino, pero leído en todo Hispanoamérica, que es Jorge Luis Borges, que tiene un cuento que se llama Funes el Memorioso, que es un joven de 19 años que recuerda todo de todo, a tal punto que lo que se le genera espiritualmente, diríamos, psicológicamente, es una angustia insoportable. Porque también uno termina esclavizado de su recuerdo. Él se acordaba todo, de cada día. Y cuando tenía que narrar el día del que se acordaba, le llevaba exactamente un día. O sea, un individuo joven, ¿sí?, que el cuento de Borges termina de un modo muy trágico, que termina, les cuento el final porque nadie lo va a leer, pero termina muriendo de neumonía, mostrando que incluso esta situación tan anómala y tan, digamos, este acontecimiento extraordinario, que es que alguien se acuerde de todo, igual sos un ser humano y te podés morir de neumonía, ¿no? Me parece que ahí es interesante pensar que nuestro acceso al pasado siempre es un acceso que nunca puede ser absoluto. Sin embargo, ahí está toda la disputa acerca de la historia y qué es lo que va a devenir después como una discusión sobre el papel de la memoria. Porque, aunque todos sepamos que la historia siempre es limitada, tenemos como la aspiración, el deseo, la vocación de que esa historia pueda reflejar los acontecimientos tal como fueron. Sobre todo, recién escuchaba a la compañera en la introducción, sobre todo la historia política. Porque está bien, la historia es limitada, pero ¿quién la cuenta? ¿Mamá o papá? ¿Quién ganó? ¿Qué historia es la historia que se relata sobre mi nacimiento? ¿La materna o la paterna? ¿Fue un día soleado o fue un día nublado? Claro, la historia de una persona y lo que pasó el día de su nacimiento no le importa a nadie. Ahora, si lo que estás narrando es un conflicto donde lo que entra en juego son intereses en pugna de sectores muy diversos de una sociedad que se está de algún modo contraponiendo entre sí con modelos muy diferentes de lo que se pretende que sea una comunidad, entonces la cosa cambia, porque las consecuencias suponen consecuencias que directamente estructuran formas de vida. Quiero decir con esto, si no hay una historia objetiva, porque es imposible de acceder a ella, la historia se vuelve un campo de conflicto. O sea, además del conflicto, tenemos que la historia es un campo de conflicto que está, de algún modo, mostrando distintas narraciones acerca de lo que pasó que se diferencian entre sí. Narraciones muy distintas que lo que ponen en juego cada vez que se narran, a ver si se entiende esto, no tiene tanto que ver con lo que pasó, sino con lo que está pasando en el presente. Los relatos de la historia no tienen que ver con el pasado, tienen que ver con el presente, porque hablamos de historia desde el presente. Son textos que hablan de nosotros y revisitamos la historia, que siempre es abierta, porque siempre es interpretable, de acuerdo al modo en que nos interpela a nosotros en nuestra contemporaneidad. Les agregaría una cosa más. La historia, les decía, no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. Les agrego, la historia no tiene que ver con el pasado, sino con lo pendiente, con aquello que se quiso estructurar en una sociedad y de algún modo perdió.
o fue derrotado, aquellos proyectos, aquellas lecturas que de algún modo quedaron afuera. Por eso, si la historia es un campo de conflicto, la consecuencia directa, como dice Walter Benjamin, un gran pensador sobre la filosofía de la historia, entonces hay historias triunfantes, historias oficiales, historias que se escriben y se cuentan en todos los manuales de historia que todos ustedes han estudiado en la escuela, e historias no contadas, que son las historias de los derrotados. Esas historias de los derrotados existen, pero no tienen voz, no tienen lugar. No tienen lugar porque en esta compulsa siempre hay una lectura que termina imponiéndose sobre la otra, construyendo nuestro sentido común hegemónico. En la Argentina en este momento se cumplió el 9 de julio de 1816, fue el día de la declaración de la independencia argentina. Se cumplió el año pasado, el 9 de julio, los 200 años, imaginan que es una fiesta fundamental. En esa fiesta, una fecha fundamental, tendría que haber sido una fiesta. La fiesta de la independencia. La palabra independencia dice mucho. Y en ese momento fue la guerra de la independencia, como entiendo que también sucedió en todos los países latinoamericanos, contra lo que en ese momento era el reinado español. A la celebración de los 200 años a la Argentina hubo un solo invitado internacional, el rey de España. Increíble, insólito. ¿Sí? Insólito. Y en ese, en el acto, ¿no? El actual presidente argentino le habla, en el acto fundamental, le habla al rey de España y le dice, querido rey, ya decirle querido, está todo bien, digo, no, pasaron 200 años, pero es como una manera, querido rey, y le hace este comentario, ¿se imagina usted la angustia que deben haber tenido nuestros antepasados argentinos cuando se separaron de España? O sea, creó un escenario donde nuestros revolucionarios, la palabra revolución no existe en el discurso histórico actual, fue una revolución, se separaron de España, no se independizaron, estaban angustiados cuando lo que hicieron fue una pelea, una lucha independentista. ¿Pero por qué dice eso? ¿Estaban o no estaban angustiados nuestros próceres de hace 200 años? Respuesta que yo propongo, no importa. Lo que importa es que si vos decís que no, hoy decís que no fue una independencia, sino una separación, estás hablando de cómo hoy te pensás vos como país independiente. Que entre otras cosas, en Argentina ha habido una estatización del petróleo hace algunos años que estaba en manos de una empresa española y nuestro ministro de Economía le pidió perdón a los españoles por haber estatizado nuestro petróleo. O sea que está todo entramado con todo. Por eso digo que cuando uno hace historia, no está hablando de lo que pasó o lo que no pasó. O sea, yo qué sé si San Martín o Bolívar estaban o no estaban angustiados. Es inaccesible. Porque si hay un diario que quedó de Bolívar que cuenta que estaba angustiado, tampoco es creíble o no creíble, porque el texto nunca representa la fidelidad de lo que sucede. Lo interesante es que cuando uno hace historia está haciendo política del presente. Y por eso me parece fundamental, ¿sí?, para aquellos que desde cierta sensibilidad nos interesan esta compulsa histórica, la historia de los derrotados, poder prestarles nuestra voz, poder prestarles nuestro cuerpo, para que todos aquellos actores que han sufrido, digamos, la derrota histórica, no la sufran dos veces. Porque el problema es ese, no solo pierden en su momento frente a los poderes de turno, sino que pierden doblemente porque su voz no es escuchada. Esa doble muerte, ¿no?, que sufren
los derrotados de la historia, porque se les junta la imposibilidad de ser escuchados. En ese sentido, quiero compartir con ustedes un texto de Bertolt Brecht, que es un poeta y que, como todo poeta, pone el arte al servicio de las ideas, y en este caso me parece que todo lo que puedo yo llegar a explicar se entiende más con un poema de 25 versos que tiene un título muy particular. Lo encuentran, lo googlean, lo encuentran en todos lados. Se llama Preguntas de un obrero que lee. Y dice así: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que terminaron la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo, ¿no? ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes vencieron los césares? ¿Quiénes fueron sus derrotados? Y Babilonia, la tan cantada, ¿solo tenía palacios para sus habitantes? Si hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César derrotó a los galos, no llevaba ni siquiera un cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida, ¿nadie más lloró? Federico II venció en la guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página, una victoria. ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada 10 años, otro gran hombre. ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Me parece un interesante momento. La gente se mata por hablar. En pedagogía 1 te dicen esto: cuando nadie levanta la mano, ve con el micrófono y pónselo a alguien. Pero acá alguien lo salvó. Está siempre el salvador, que en este caso es una salvadora. Espera que esto se va a caer todo acá. Bueno, muy buenos días. Mi pregunta es, evidentemente sabemos que la historia de los derrotados poco se cuenta en estos tiempos, pero ¿cuál es la resistencia que nosotros, los derrotados, también podemos hacer a ese ejercicio hegemónico de la historia? ¿Cómo podemos nosotros, los estudiantes, los que estamos aquí, los que claro, a veces odian la historia, sus clases de sociales, de filosofía, porque les enseñan a que pensar, ¿cierto? Está mal. Los estudiantes que hay que pereza la clase de filosofía. ¿Cuál es la resistencia que tú piensas que desde el ejercicio de la historia en la escuela podemos hacer para pues hacer ciertas luchas, microluchas desde la escuela? Una de las formas que a mí me parece fundamentales es cotidianizar el estudio de la historia en situaciones personales, ¿no? Yo creo que uno empieza a encontrar, son 3 cosas. Primero, uno empieza a encontrarle interés a la historia cuando lo lleva a algo propio. Y para llevarlo a algo propio, pedagógicamente, es muy interesante el pensar tu propia historia personal, el de cada estudiante, como si eso también hiciera o hace a la materia historia. Historia no es solo la historia del siglo XIX o la Edad Media. Historia es también la historia que cada uno intenta recuperar de sí mismo. Entonces hay recursos pedagógicos que a mí me parece que tienen un poco esa intención como de seducir
al alumno, por ejemplo, analizar cómo fue el tiempo en el que uno nació, el día en el que uno vino a este mundo, qué pasaba en el país, poder hacer entrevistas, investigar, eso por un lado. Lo segundo es correrse de la idea de la historia como un discurso baja línea, le decimos en Argentina. O sea, que hay una sola lectura y que te obligan a estudiar como si hubiese una certeza histórica. Yo creo que lo más rico de la historia, como dice el poema de Brecht, son las preguntas, que es entender por qué. O sea, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué gana en una elección una postura y no otra? ¿Por qué la sociedad se estructura de un modo o de otro? Estuve hoy en el Congreso de aquí, en una reunión, y mirábamos con una serie de compañeros unos frescos que hay arriba donde está todo el proceso de independencia. No hay una mujer. Y si hay, están así como tapadas, como si parte de los esclavos, las esclavas del momento. Esas preguntas son preguntas que les hacemos desde hoy, desde el hoy, porque es cierto que en esa época la lectura de lo femenino era otra. Pero entonces, uno puede, me parece, cualquiera de tus estudiantes padecen hoy su discriminación o su discriminación por el hecho de no ser varón, ¿no? Y toman conciencia de que esa igualdad de oportunidades no es tal. Entonces, revisar desde la pregunta la historia me parece que genera otro tipo de sensibilidad, de empatía. Y lo tercero, que se refiere con todo, se relaciona con todo esto, es pelearse contra la idea de que sobre la historia hay una única verdad. Porque si no, ¿sabes qué? Es reproducir el discurso de los vencedores. O sea, a mí no me gusta, frente al discurso oficial, decir, no, esa historia no es la verdadera es la mía. Porque para mí el problema es ese, es creer que realmente el ser humano puede acceder, claro, a un lugar verdadero en la historia, en la identidad, en donde sea. Me parecen algunas estrategias. ¿Está bien? Sí, aquí. Tengo una intuición, pero quiero hacer una pregunta un poco obvia. Y es que pareciera que por sí solo hablar o contar la historia de los vencidos, de los pobres o de aquellos que cocinaron el banquete de la victoria es importante, pero mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué queremos saber la historia de los vencidos? ¿Para qué queremos saber la historia de aquellos que cocinaron el banquete de la victoria, de aquellos miles anónimos? ¿Para qué queremos saber la historia de las víctimas? ¿Para qué le sirve eso a una sociedad? Porque creo que la discusión no se limita a poder tener una verdad más completa, ¿cierto? Sino que ahí eso nos debe aportar algo en esa idea de identidad, en esa idea de poder. Y quisiera que tú de manera explícita me comentaras desde tu perspectiva, ¿para qué nos sirve conocer la historia de las víctimas? ¿Para qué nos sirve conocer la historia de los vencidos? Creo que tú tienes la respuesta, te salía ahí, pero me parece, bueno, que un poco esa es la idea de esta otra lectura de la historia, que tiene que ver, como dices tú, no con la verdad, sino con la justicia. O sea, lo que de algún modo genera esta posibilidad de contar la historia de los derrotados es, voy a usar un término complejo, digo por las connotaciones que tiene, pero es redimirlos, ¿no? Porque de algún modo ya está, los muertos están, y no se puede hacer nada. Se puede, de algún modo, contener a las familias. Ahora, en relación a las personas en concreto, ahora lo que se puede hacer son dos cosas. Primero, que la historia no se repita. O sea, buscar realmente en el presente, poner en evidencia que las sociedades, cuando construyen su sentido común, lo hacen siempre a expensas de una cantidad importantísima de personas que quedan afuera. Porque el sentido común, que se presenta como único, como representante de todo lo que hay, ¿sí?, logra imponerse cuando se recorta sobre todo una cantidad de marginados en lo social, en lo cultural, en lo sexual, etcétera, etcétera. Y por otro lado, digamos, me parece que sirve esto, por usar el verbo servir, aunque no me guste mucho, pero es útil en términos de una ética de la memoria. ¿Qué es una ética de la memoria? Que la única manera que podemos nosotros desde el presente
redimir a nuestros muertos es contando sus historias. Entonces, esa redención, si la hubiera en términos religiosos, nos debería encontrar, por lo menos, en una situación de justicia infinita, donde todos los derrotados de la historia puedan de algún modo redimirse. Sí, aquí. Gracias. Sí, no, quería tu opinión, nos dijera algo respecto a esa política que hay ahora a nivel internacional, pero especialmente en América Latina, ¿no? Y España también, en cuanto a querer enterrar la memoria. Es mucho por enterrar la memoria, que lo que no le conviene a las élites especialmente, y vemos en el caso de Argentina, ¿no?, que estabas comentando, donde se ha hecho mucho trabajo con la memoria, pero ahora quieren destruirlo, quieren cambiarlo. Y en Colombia también, aquí se está tratando de eliminar la memoria reciente de todos los crímenes, de todo lo que ha pasado acá en general. Y en España lo mismo, con el franquismo también no han querido enterrar. Bueno, te voy a contestar con una pregunta, pero para todos. Tenemos aquí, ¿vieron? Un pendrive, un USB, ¿no? Una memoria infinita, dice abajo, ¿no? Una memoria infinita. ¿Cómo meter en un cuerpo finito lo infinito? Lo han logrado acá claramente los artistas que han diseñado esto. Les hago una pregunta y vamos a lo que nos preguntó acá el colega. Les hago una pregunta. Si la tecnología lograse en algún momento de su desarrollo, si la tecnología lograse crear una especie de archivo universal de nuestra memoria. Hay un capítulo de Black Mirror que es sobre eso, que estás como que tenés algo que se llama el grano, véanlo, que te lo colocas aquí como detrás de la oreja, entonces vas grabando permanentemente todo lo que te sucede y puedes volver sobre eso. ¿No saben cómo termina esa historia? Tremenda. ¿Pero por qué? Porque la pregunta es esta: si uno pudiese tecnológicamente disponer de la totalidad de lo que pasó, les hago una pregunta: ¿terminaría la historia? ¿Tendría sentido la memoria? Porque la memoria tiene sentido porque implica un esfuerzo por recordar. Si lo tenés todo dispuesto, ¿cuál es la memoria? Entrás, ¿sí?, buscás y vas a lo que querés recordar. Claro, uno podría decir que en realidad la memoria también supone un orden. Y si hay un orden, alguien ordena. Y por ejemplo, aquí nuestros amigos que están tomando las imágenes ponen la cámara de determinado modo y no de otra. Este evento está siendo filmado de manera absoluta. Sus caras en este momento no aparecen. Entonces hay algo que quedó afuera, ¿sí? Porque es imposible capturar la totalidad. Ahí tuvo acá el inconsciente juega. Pero porque es imposible capturar la totalidad, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿terminaría la memoria? Y uno dice no, ¿sí? Porque la memoria no tiene que ver con lo que pasó, sino que tiene que ver con una disputa acerca de lo que uno está buscando. Entonces, ¿por qué se quiere enterrar la memoria? Porque se está dando una disputa política sobre qué tipo de sociedad queremos. Pero es lo mismo, ¿sabes qué? Es lo mismo que en las familias. Por ejemplo, yo les cuento una intimidad. En mi familia hay una ex pareja de uno de los integrantes de mi familia de la que no se puede hablar. Está absolutamente desterrada de la mesa familiar. ¿Por qué? Porque es feliz, básicamente. Y porque se volvió feliz cuando se separó del imbécil. Bueno, no importa. Digamos, pero uno cuando construye su realidad familiar también la construye de ese modo, ¿sí? Siempre es bueno cuando uno piensa la historia y los problemas que acarrean.
relacionarlo con lo personal, ¿no? Eso es una forma pedagógica que el primero que la hace es Platón, ¿no? Platón dice, entender la sociedad justa es entender al alma justa, o sea, entender cómo se maneja al interior del ser humano, cuándo un ser humano es justo, para entender después estructuralmente cómo una sociedad es justa. Es interesante hacer ese planteo. Te cuento otra de Platón, de un libro que se llama El Fedro, un libro de Platón. Sobre el final cuenta un mito, que es el siguiente. Llega un mago a regalarle al rey de Tebas, viste que en la antigüedad estaban los reyes y llegaban los extranjeros, y el mago llega y le trae regalos para ser aceptado en esa sociedad. Y le trae de regalo muchas cosas y le dice, y este regalo te va a cambiar la vida y te va a cambiar tu poder. Y le regala la escritura. Los tebanos no conocían hasta ese momento la escritura. Y el rey dice, qué bueno que está, ¿para qué sirve? Y el mago le dice, mira, es fundamental, tu pueblo va a poder a partir de ahora poner por escrito todo lo que tú haces a favor de ellos. Entonces ya no van a tener que hacer el esfuerzo de recordar, porque todo va a estar en el USB, todo va a estar en esa memoria que es la escritura. El rey le dice, déjamelo pensar, volvé mañana. Llega el otro día el mago y lo manda a matar. En la antigüedad se resolvían las cosas igual que ahora, pero más abierto, ¿no? Sin esconderlo. Entonces le dice, mientras iba a la muerte, el pobre mago le dice, pero por favor explícame si te hice el mejor regalo del mundo. Y al rey le dice, ¿sabes qué pasa? Lo que puede ser un remedio para el olvido es al mismo tiempo un veneno para la memoria. Porque así como mi pueblo no va a tener que hacer el esfuerzo de recordar, justamente la clave de la memoria está en ese esfuerzo. Entonces ya no le va a importar nada, porque va a estar todo puesto por escrito. Entonces no me sirve. Y les digo algo más interesante. Derrida, un autor contemporáneo, estudia este texto y nos muestra una línea que es clave. La palabra veneno y remedio, en griego, es la misma palabra. Fármacon. Porque viste que los remedios, básicamente, en la medicina alopática, es la inoculación del mismo veneno que uno busca extirpar. O sea que esa escritura, o sea que esa memoria, ojo, cuando uno está buscando, ¿sí?, alcanzarla en su totalidad como un absoluto, termina siendo muchas veces tu propio veneno, ¿no? O sea, ¿qué preferimos? ¿Un pueblo que tenga a la mano la historia para mirarla, ¿sí?, y entrar y salir cuando quiere? ¿O un pueblo que tenga que hacer todo el tiempo el esfuerzo? Porque en ese esfuerzo se juega ese excedente que me parece a mí define una política de la memoria. ¿Por qué buscan enterrar muchos sectores la memoria? Porque la memoria no tiene que ver con el pasado, sino con lo pendiente. Así que imagínate que es la pelea política número 1. Si no hay más... sí. Creo que no llego, ¿eh? A ver, te vas a tener que mover. Ahí. Bueno, Edgar Morin había dicho alguna vez cómo la presencia del observador, de quien observa, cambia la forma de la cuestión que observa o el objeto o del sujeto que observa. Pero dijiste algo que me encantó y es prestar el cuerpo. Y digamos que prestar el cuerpo ayudaría un poquitico a eliminar esa modificación que se da entre quien observa y pues el observado, ¿no? ¿Cómo prestaría uno el cuerpo para que esa voz, digamos, sí se reivindique en nuestro cuerpo a través de nosotros que somos quienes observamos, ¿no? Qué lindo lo que dijiste, qué lindo citar a Edgar Morin, que es un autor que en general, no sé aquí, pero en las facultades de filosofía no se le da mucho lugar o mucha importancia. Creo que básicamente la historia marca, y nos marca, deja huella en nuestro cuerpo. Evidentemente, cómo manifestar
la presencia de esa violencia histórica, sobre todo en el caso de los derrotados, en los cuerpos, es una tarea que, entiendo yo, la racionalidad no puede expresar. Entonces se vuelve fundamental, como recién que intentamos con el poema de Bertolt Brecht, echar mano al arte. Yo creo que el arte es una disciplina que de algún modo pone en juego el cuerpo. Ahora, creo que el sintagma poner el cuerpo tiene más que ver, eso por un lado, pero por otro lado tiene más que ver con asumir que enseñar historia es un acto político. Que cuando enseñas historia no estás enseñando una disciplina de manera neutral. Ojo, yo creo que enseñar matemática es un acto político también, porque yo creo que la educación es un acto político. Pero me parece que ahí se presta el cuerpo, ¿no? Porque hay como una decisión de pelearse contra la idea de que en la historia hay una única verdad, que siempre es la verdad de los vencedores. Entonces uno presta el cuerpo mostrando la historia de los derrotados y presta el cuerpo en la mesa familiar, ¿sí? Trayendo a esa ex de la pareja de la que nadie habla, digamos, porque esa provocación, porque también se hace política en la mesa familiar, eso. Y entonces ahí estás prestando el cuerpo para mostrar que todo puede ser también visto de otro modo. Ok, acá tenemos... Nos corre la lluvia. Pero bueno, hacemos la última pregunta. O sea, bueno, si bien nuestra historia está conformada por diferencias y por disputas, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería nuestra cultura sin el conflicto? O sea, ¿cómo se hubiera formado nuestro alrededor sin el conflicto? Gracias por tu pregunta. Primero, la historia, tal como la describimos hoy, es una compulsa de narrativas, o sea, conflicto. O sea, hacer historia es entrar en un sistema de diferencias acerca de lo que pasó, frente a la cual hay un conflicto. El conflicto, para mí, no genera violencia. Violencia se genera cuando una de esas narrativas se impone como si fuese la verdadera. Entonces, muchas veces, en nombre de la normalidad, de la paz, del sentido común, se ejerce más violencia que en nombre del conflicto, porque lo que está detrás es una única lectura de la historia que se quiere imponer como si fuera única, suprimiendo a todas las demás. El ser humano es conflicto originario, porque somos todos diferentes. Acá hay conflicto. Yo hablo, tú escuchas, yo hablo. Hay conflicto contra la lluvia, que nos quiere sacar, etcétera, etcétera. Bueno, les agradezco mucho. Gracias por permanecer bajo la lluvia. Gracias.